Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a este video explicativo de ASO. ASO es Agentic Skill Orchestrator. Es una plataforma agentiva que te va a permitir desarrollar habilidades cognitivas críticas, sobre todo en estudiantes vulnerables usando arquitectura Cloud Native en AWS. ¿Y por qué estudiantes vulnerables? Porque son aquellas personas que no van a tener acceso a una buena guía de calidad, a una buena estructura, a un buen mentor, a un buen coach que les diga y les explique cuál es el camino que deben seguir. Esta plataforma es funcional, medible, explicable, escalable y de impacto social. En esta primera versión, ASO viene con 3 agentes y te ayuda a desarrollar 3 habilidades críticas: pensamiento analítico y lógico, aprender a aprender y alfabetismo en inteligencia artificial. Pero vamos a conocer nuestra plataforma. Como pueden ver, es una plataforma bastante intuitiva, bonita, que tiene una cabecera, dice ASO, se puede cambiar de idiomas, inglés o español. Dice que es para adolescentes de 13 a 18 años, puedes cambiar usuario, limpiar la sesión, generar una misión y entrenar 3 habilidades para formar el futuro o tu futuro en la era de la inteligencia artificial. Aquí nos muestra una sesión donde podemos preguntar, aquí nos responde, aquí nos está mostrando las 3 habilidades que podemos escoger y el progreso que vamos teniendo en cada una de ellas. También nos muestra un historial reciente de las sesiones con las respuestas que ha tenido con el usuario. Pero ¿de qué viene ASO? ¿Por qué nació ASO? Hace poco le di a mi hijo de 14 años varias plataformas para que aprendiera habilidades del futuro. Tenía acceso a todo. Y me preguntó, papá, ¿por dónde empiezo? Ahí entendí que el problema no era de acceso a la información, no era de acceso a contenido, era de estructura. Vivimos en una era donde la IA genera respuestas en segundos, pero no nos enseña a pensar. Eso genera lo que yo llamo cognitive debt, que es deuda cognitiva. Usar la IA sin desarrollar nuestro criterio. En el reporte del Foro Mundial de Economía, nos decían que el 50% de habilidades cambiarán para el 2030, es decir, que el 50% de las habilidades que tenemos hoy o que aprendemos hoy no van a ser necesarias en un futuro. Además, nos decían que la IA se está masificando a tal punto que no estamos entrenando nuestro pensamiento crítico. Ahí nació ASO. ASO te va a permitir seleccionar la habilidad que quieres aprender, diagnosticar, tener microretos, evaluar y transferir. ASO no es un chatbot, es un orquestador cognitivo. Construí ASO bajo una plataforma AWS con Amazon 3, Amazon S3, API Gateway, Lambda, Bedrock Agent y Nova Micro. Me apoyé en Kiro como entorno A-Native. Adicional, me di cuenta que diseñar agentes no es escribir prompts, es diseñar arquitectura cognitiva. Elegir Nova Micro fue una decisión estratégica. No todo necesita el modelo más grande. Hoy mi hijo ya no pregunta qué curso hacer, pregunta qué estrategia está usando para pensar mejor. En la era de la IA, el acceso a respuestas es universal. El acceso a pensamiento estructurado, no. ASO existe precisamente para cerrar esa brecha. Miremos un flujo completo de ASO. ASO funciona como un entrenador cognitivo, no como un chatbot tradicional. Primero, el estudiante selecciona la habilidad que quiere desarrollar. Puede ser inteligencia artificial, pensamiento lógico o analítico o aprender a aprender. Es como elegir qué músculo mental va a entrenar. Luego entrenamos o entramos al diagnóstico. ASO hace 2 o 3 preguntas rápidas para entender el nivel real del estudiante antes de retar. Primero mide. Con ese punto de partida, lanza un micro challenge, que lo vemos acá. Un reto corto, práctico y realista que obliga a pensar, no solo a responder. Después viene la evaluación. No solo dice si está bien o mal, explica qué se hizo bien, qué mejora y cómo estructurar mejor el pensamiento. Y finalmente, el paso más importante, transfer
ASO propone una acción pequeña y concreta para aplicar esa habilidad en la vida real. Porque el objetivo no es resolver ejercicios, es desarrollar autonomía cognitiva en la era de la inteligencia artificial. Nos vemos.